Bienvenidos a Mentes Inquietas. Ya estamos en el programa número 8 y hoy tenemos un tema que va a dar de sí y seguro no te va a dejar indiferente. Vacunas y conspiraciones. De verdad, no te lo pierdas. Además, con un toque musical hemos preparado este programa. Lógicamente hablaremos de COVID, de coronavirus, pero mucho más. Aquí soy Juan Carlos Parra, es un honor estar con vosotros y tengo a mi lado a mi compañero y amigo Javier Meca. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver algún ejemplo histórico que cuando la ciencia ha hecho algún tipo de descubrimiento, de avance, pues siempre ha habido personas conservadoras que no se lo han creído. Han intentado mantenerse un poco en una línea, pues bueno, quizá más conservadora, más natural. Este movimiento naturalista, el movimiento antivacuna o movimiento no es nuevo, lo que pasa es que yo creo que las redes sociales permiten que se hagan fuertes. Y más fuerte que en el pasado. Sí, y además se crea una desinformación absoluta, porque de un lado y de otro pues tienes como argumentos con vídeos, pero todo puede estar manipulado, o sea, es que es complicado. Un compañero mío de periodismo acuñó un término infoxicación. Muy bueno, sí. Tanta información que acabamos intoxicados. Es cierto, el exceso, es una cosa abrumadora a veces. Bueno, no sé si te quieres mojar, ¿cuál es tu postura en esto? ¿Te has llegado a vacunar o no? Sí, yo sí me he vacunado. Lo que ocurre con esto es lo siguiente, es decir, no tenemos la seguridad de que la vacuna que nos esté entrando, no conocemos los componentes, pero se trata de tener, entre comillas, esperanza en que en el género humano, pues bueno, lo que se está haciendo sea para bien, que los dirigentes, porque si no es así, yo digo, mira, si no es así y nos quieren, entre comillas, cargar a todos, pues Dios ya tomará parte en esto. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, digo, mira, yo estoy protegido con el Señor. Pero de alguna manera el mensaje también de Jesús era dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y de alguna manera, si toca, digamos, aceptar que en estos tiempos hay que vacunarse, pues tenemos que hacerlo. Hay algunas cosas que a estas alturas podemos decir con seguridad. Una es que el virus es real, porque hay negacionistas que el virus es real. Sí. Y lo otro, que las vacunas son efectivas. Sí. Está ya demostrado, constatado y, hombre, no sé si por defecto profesional o por sentido común, es muy importante verificar todas las noticias. Totalmente. Hace poco, por ejemplo, yo escuchaba a un conocido periodista, conductor de programa, historiador, que daba mucho eco a una investigación sobre, es así, 14 de 15 muertes posteriores a la vacuna COVID estaban relacionadas con las inyecciones experimentales, según revelaron autopsias, ¿no? Entonces, claro, tú lees esto y tú dices, wow, resulta que hay dos científicos, Sucharit Bhakti y el doctor Arne Buccar, que han llegado a esta conclusión, ¿no? De que después de unas autopsias la vacuna ha estado detrás de estas muertes. Claro, cuando tú verificas, cuando tú investigas, te das cuenta de que es un artículo al que le falta un rigor científico. No ha pasado lo que se llama la investigación esta de pares, otros científicos que puedan llegar a las mismas conclusiones. No se ha publicado una revista prestigiosa y dicen, por ejemplo, lo más probable es que todas estas personas tengan muchos otros factores en común, no solamente haber sido vacunados. Por ejemplo, habían comido todos pan en algún momento, habían bebido un poco de agua, se cepillaron los dientes. Esta lista podría ser muy larga. Nadie está sugiriendo que cualquiera de estos otros factores podría ser la causa de la muerte, pero estos médicos parten de un negacionismo de los beneficios de la vacuna y después de sus autopsias publican esto y pueden poner a la comunidad en una alarma, ¿no? A la gente en una preocupación, me va a matar la vacuna, y está comprobado que la vacuna no solamente salva vidas, los efectos del COVID
de la cepa que sea son menores y casi que es lo que nos ha permitido llegar a una cierta normalidad otra vez. Cierto. Y ha habido casos, por ejemplo, hace poco falleció un premio Nobel de medicina que se llamaba Luc Montagnier, que fue el científico que descubrió el virus del SIDA, el VIH. Ajá. Pues este hombre, torció sus argumentos con el tiempo hasta ser negacionista. Empezó a hablar de que el agua tiene memoria, que eso tiene que ver con una teoría de un japonés, no sé si se llama Masaru Emoto o algo así, de que el agua tiene memoria. Recomendaba que contra el Parkinson comer papaya, es decir, una serie de cosas. Y entonces la comunidad científica, digamos, dijo, bueno, este hombre no sabemos. Está al final desvariando un poco. Está al final desvariando, pero la ciencia, yo comparo la ciencia con una pequeña linternita, es decir, la realidad está oscura y el científico pues tiene una pequeña luz, pero al menos mira para poder andar. Porque si no, es decir, la prueba científica es la única manera que tenemos de poder dar pasos, porque si no nos queda solamente, pues eso, ir tanteando el suelo, ¿no? Aunque yo diga que la fe es la luz de la luna, ¿no? O la luz del sol que vendrá, ¿no? Es decir, hay una luz general que nos permitirá ver en el futuro, pero para ver dónde pisamos en la realidad. Buenísimo. Necesitamos eso, es decir, y la ciencia se ha construido sobre el ensayo y el error, y el ensayo y el error ha costado vida humana. Si no, hay que imaginar pues todas las plantas medicinales, pues cuántas personas habrán fallecido por tomarse esto, por darse cuenta de que esta persona no le sienta bien. Bueno, y la misma Madame Curie, así es. Fíjate cómo Marie Curie, por su investigación, acaba falleciendo de cáncer. Y hoy en día los diarios de Curie están encerrados en plomo, bajo llave, porque son radioactivos. Increíble. Sin embargo, ¿cuánto debemos a estas investigaciones? Sí, efectivamente. Entonces yo creo que al final en la ciencia ocurre también que hay un sacrificio no solo de científicos, sino quizás de las personas. Y entonces lo que ha hecho es que la premura, la necesidad de acabar con la pandemia ha hecho, según han comentado, ¿no?, que los laboratorios tuvieran que acelerar el proceso, que es un proceso lento que tarda años para la elaboración de las vacunas. Entonces eran conscientes que con esa prisa a lo mejor se han saltado algún protocolo y de alguna manera, pues claro, algunas vacunas serán mejor, otras serán peor, pero había que ver riesgo-beneficio. Uh-huh. Sí, el beneficio es acabar con la pandemia, acabar con la expansión del virus, y riesgo, pues hay, evidentemente hay, pero bueno. Los cristianos somos proclives a creer en conspiraciones porque sabemos de una conspiración que es invisible. Nos referimos a la guerra entre el bien y el mal, la existencia real de Satanás el diablo, la existencia real de Dios y sus ejércitos, algo que mucha gente ignora, y que ha habido un maquinador, un conspirador contra el bien de la humanidad que le encanta estar en lo oculto. Por ejemplo, cuando yo he llegado a vivir como misionero en Latinoamérica, he podido ver la obra de las tinieblas más evidente que aquí en Europa, porque aquí en Europa entiendo que para el diablo es mucho más beneficioso que todo el mundo esté bajo un ateísmo, que no dejarse ver, que no se crea en él, porque si cree en él, también entonces tú puedes creer que hay un Dios, un bien, una luz. En cambio, en otros lugares donde hay algo más de fe, la obra de las tinieblas es más evidente, y se oculta menos, ¿no? O sea, es un conspirador, y por eso, porque nosotros los hijos de Dios tenemos ese tipo de luz de la palabra, también, cuidado, esto puede jugar a nuestro contra, de que le demos cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, a cualquier conspiración. Y hay un puntito en esto de ser conspiranoicos, que nos sentimos como que tenemos un poco más de iluminación. O sea, alimenta algo en el fondo, un orgullito, ¿no? Como que yo sé lo que otro no sabe. Ay, si tú supieras lo que yo sé. Y eso también es algo que el diablo puede usar en nuestra contra, ¿no? Que de repente tengamos acceso a un conocimiento oculto que nos hace estar en un grado superior de sabiduría, en un pedestal, y empieza a mirar a los demás como un poco pobres e ignorantes. Sí. Esa es una característica de por ejemplo, los grupos
Antes de los antivacunas o de los negacionistas estaban los grupos gnósticos, que yo creo que en otro programa hablaremos más detenidamente, ¿no? Pero es un grupo cerrado, es un grupo esotérico con ese, es decir, un grupo que ellos se creen que ellos tienen la verdad, que están aislados de los demás, pero ante eso no les importa el resto. Ellos se salvan y el resto no. Entonces eso es un poco... Porque cuando tienes una fe conspiranoica, claro, o de conspiración, es una fe, es un fanatismo muy difícil sacarte de ahí. Y yo estoy viendo como un auge de un evangelio de la conspiración, de que algunos tienen un quinto evangelio y es todo lo que tiene que ver con lo mala que es la medicina, la industria farmacéutica, lo mala que son las vacunas, Bill Gates y George Soros, y casi es un credo que si no estás ahí abrazándolo es que eres un pobre ignorante. Sí, sí. Y bueno, yo tuve una etapa que me dio por llevar una vida más natural, naturista. Y entonces llegué a leer libros, algunos escritos por doctores sobre el peligro de las vacunas. Y entonces, claro, la explicación de ellos es una explicación de alguna manera de querer volver al paraíso. Es decir, bueno, el derecho a tener la naturaleza, de que nada externo entre dentro de nosotros, creado en laboratorio, que no sabemos los componentes, tener la vida lo más natural posible. Pero al final estamos en una vida, estamos en una sociedad tan compleja, donde ellos se olvidan también de la historia de los gérmenes. Yo, por ejemplo, luego voy a comentar un poquito sobre la viruela, sobre otras pandemias pasadas que han sido horribles y de alguna vez se olvida, se olvida lo que pasó. Entonces nos vemos ahora como si esto fuera algo nuevo, cuando a lo largo de sociedades, de siglos, han habido epidemias gravísimas y pandemias también. Entonces, el calendario común de vacunación a lo largo de la historia de un español promedio: poliomielitis, difteria, tétanos y tosferina. Esto es, no voy a decir los meses, pero lo que se nos va vacunando. Haemophilus influenzae, o sea, la influenza, sarampión, rubeola y parotiditis. Hepatitis B, enfermedad meningocócica, o sea, la meningitis, varicela, virus del papiloma humano, enfermedad neumocócica, gripe, y quién sabe si dentro de ese calendario de vacunación después estará también la de COVID o coronavirus. También. Es posible. Claro, yo estoy escuchando y digo, no sé, porque yo estoy informándome sobre el tema de la viruela, por ejemplo, y digo, no la han nombrado, digo, porque esa es una epidemia que se erradicó en los años 70, se descubrió el último caso, y desde entonces se ha quedado ahí en el aire. Entonces, de alguna manera, y además fue una... No ha sido necesario que seamos vacunados todos. De momento no, pero, por ejemplo, hay una reserva vírica que lo tienen dos laboratorios solamente en el mundo. Parece que es muy costoso, y entonces no es como el virus del anthrax o de otros virus que se pueden crear, digamos, grupos terroristas, etcétera. Lo tienen un laboratorio en Estados Unidos y otro en Rusia. Y los tienen ahí. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha instado varias veces a que destruyan ese virus, pero ellos lo mantienen con la excusa de que si en algún momento sale, pues ya tienen vacunas nuevas. Y has visto lo que pasa con el coronavirus, tenemos que tener cuidado. Porque no yo, sabemos. Desde mi punto de vista, y aquí lo he dicho, no me avergüenzo de decirlo, lo que entiendo de este virus es que yo creo que era un arma virológica manipulada en laboratorio y que por accidente, por alguna razón, se escapó y la ha liado buena. Pero solo Dios sabe lo que hay en esos laboratorios, solo Dios sabe... pues dentro de esa guerra, ¿no?, bacteriológica o virológica, lo que cada país tiene y tristemente pues hay un control, pero no es un control que todo lo exhaustivo que nos gustaría, si no estaríamos en las que estamos, ¿no? Sí. En ese respecto, por ejemplo, tengo aquí un libro que se editó en el segundo centenario de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de la viruela. Esto fue una expedición maravillosa, capitaneada por un médico valenciano que se llamaba Francisco Javier Balmis. Y bueno, yo creo que podíamos ver un poquito
en qué consiste, porque yo creo que España también es un país donde a veces no reconocemos las cosas buenas que hemos hecho. Buenas, malas, hombre, ya sabemos que el descubrimiento de América trajo una serie de cosas buenas, una serie también de cosas malas, pero un día tenemos que hablar de eso, Javier. Por ejemplo, efectivamente, el descubrimiento de América. Porque he oído los que lo ponen todo diabólico y horrible y terrible, y también los que quieren blanquear la historia y como que casi los españoles fueron redentores, ¿no? Es que no es ni una cosa ni la otra. Pero en este caso, esta expedición que se llevó a cabo fue muy interesante, erradicó la viruela en gran parte del territorio español que entonces tenía a lo largo de los continentes. Y bueno, yo creo que podemos... Tenemos un vídeo. Sí, estupendo. Este vídeo que habla de la expedición de la vacuna y cómo España vacunó en 4 continentes. Adelante. 1998. El inglés Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela, enfermedad que llevaba diezmando poblaciones desde hacía siglos. Europa por fin respira aliviada, pero ¿y el resto de continentes? ¿Cómo hacerles llegar el suero sin que se echara a perder en el empeño? Esta era la principal preocupación de España, en cuyo imperio todavía seguía sin ponerse el sol. ¿Y si el virus se inoculaba en los brazos de una veintena de niños, manteniéndolo así vivo hasta arribar a las playas de América y Filipinas? No se hablará más. Carlos IV financió la operación y puso al frente a uno de sus médicos de cabecera, Francisco Javier Balmis y Berenguer, quien, a su vez, nombró como segundo a José Salvañi Llopart, médico como él. Pedro del Barco, capitán de la nave, e Isabel de Zendala, enfermera a cargo de los pequeños portadores de la solución, también jugaron un decisivo papel en el operativo, que se saldó con un éxito. La expedición filantrópica, la primera de la historia con carácter internacional, no solo administró vacunas, también instruyó a médicos locales sobre su uso. Imposible calcular el número exacto de vidas que se salvaron, tal vez millones. Lo que casa mal con los propósitos genocidas que algunos atribuyen insidiosamente a la acción imperial de España. En su día la gesta asombró al mundo y hoy, 2 siglos después, sigue siendo motivo de admiración. Así, el Ministerio de Defensa ha bautizado con el nombre del alicantino Balmis al dispositivo militar para luchar contra el coronavirus, sin menospreciar al catalán Salvañi, al vizcaíno del Barco o a la gallega Zendala, o lo que es igual, al impulso de logro de los españoles, cuando es más lo que les une que lo que les diferencia. Claro que sí, hombre, como para sentirse orgullosos de lo que sucedió, de esa expedición que salvó muchas vidas. Efectivamente. Y bueno, fue como el comienzo, ¿no?, de una campaña de vacunación mundial que se consiguió. Efectivamente, en el año 70 y pico, tengo por aquí, 1970, ya se conoce el último caso ya de personas que tuvieron la viruela. Pero hay muchas más, hay más cosas, ¿no? Una de las cosas más horribles que he leído acá y que tampoco puedo decir todo, pero por encima, sí, es hasta qué punto el terrorismo biológico no es algo actual, sino que viene desde hace siglos. Es decir, el ser humano ha usado a veces los gérmenes para atacar, no solamente armas de fuego, ¿no? Puedo decir alguno por encima porque otros son quizá... no son adecuados para leerlo aquí, pero bueno, por ejemplo, en el siglo VI o IV los asirios o los escitios tenían a veces cuando hacían una guerra, metían en las aguas de las pozas de los enemigos, por ejemplo, animales muertos con enfermedades para que contaminaran las aguas. Eso pasó, por ejemplo, en una cosa horrible, ¿no? En el año 1750, un comandante, no voy a decir el nombre, del ejército británico, dio la orden de que se distribuyeran mantas que habían sido utilizadas por enfermos con viruela entre los nativos norteamericanos. Wow. Y mataron al 50%. ¡Qué fuerte! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¿No? Darle las mantas para que se abrigaran. Y estaban contaminadas. Estaban contaminadas con la viruela. Es decir, esto no es novedoso, pero incluso si nos vamos a la actualidad, a partir de la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, los Estados Unidos crean un amplio arsenal de armas biológicas con ayuda de científicos japoneses, de una unidad.
Y en el año 50 el mismo ejército de Estados Unidos dispersó un virus que se llama Serratia marcellens en la bahía de San Francisco, ¿sí? Entre ellos mismos, para estudiar los factores de dispersión y para ver el alcance de las armas biológicas. Es decir, ellos mismos hacían experimentos para ver el alcance que tenía. En este caso hubo problemas respiratorios y un brote de infecciones nosocomiales. Es decir, y hay más cosas, es decir... Como no es tan virulento, tan mortal, vamos a hacer aquí una prueba, un experimento. Sí, experimentan cosas. Y no ha acabado. De hecho, este libro se edita en el año 2003, que es justo el año... Porque al final del libro me está diciendo que se están creando virus en laboratorio y que hay una gran actividad en China, lo dice en el año 2003. Uh-huh. Fue al año siguiente o a finales de 2003 cuando se descubre el primer caso de, te lo voy a decir, del SARS, el SARS. Y aunque no se suele decir mucho, ese virus es el origen del COVID. De hecho, si uno lee una investigación científica, habla del síndrome respiratorio agudo grave, que es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus llamado SARS, ¿vale? Entonces, realmente el COVID viene de ahí. Lo que pasa es que han ido quitando un poquito, pero ese virus, por ejemplo, SARS, pues se usó en algún atentado. Y en el mismo año de las Torres Gemelas, en el año 2002, ¿no? Hubo personas que fallecieron porque llegaron sobres con el virus SARS en Estados Unidos. Es decir, se mandaron sobres. Fue un ataque terrorista también a nivel biológico. Entonces, claro, es normal que digamos, bueno, pero esto del coronavirus, ¿eso no es? Pues no lo sabemos. Pero en cualquier caso, la vacuna es efectiva. Quizá se trata... ¿Te refieres, eso no es algo hecho adrede, el que se haya liberado el virus? ¿Te refieres a esa pregunta, no? Sí, no, yo no lo puedo saber si ha sido adrede o no. Efectivamente es un tema muy complejo y quizá algún día se sepa la verdad. Pero en cualquier caso, lo que sí creo es que las vacunas se han hecho con buena fe, de poder frenarlo. Claro. Pero ese es el tema, no sabemos, porque antes de la invención... o de toda la manipulación genética, han habido brotes epidémicos a lo largo de siglos, ¿no? Por ejemplo, desde la peste negra, pero bueno, muchísimos casos. Por ejemplo, iba a poner un ejemplo musical, ya que me gusta mucho la música. Sí. Sí, porque en Mentes Inquietas queremos siempre conectar, ¿no? Conectamos. Que sea como cuando coges cerezas, sí, y cuando tomas cerezas y se enganchan otras ahí en el acto de coger una, se enganchan otras, pues queremos conectar con música, en este caso, sí, la Griselda de Vivaldi. La Griselda. Realmente el origen es literario. En la Edad Media, con la peste negra, pues claro, la gente se aisló. Y en ese aislamiento, el novelista, ¿no? El escritor Boccaccio escribió su famoso Decamerón, que es una novela de unos jóvenes que están ahí encerrados, y entonces pues van contando historias, y fue una obra muy conocida, ¿no? Donde se cuentan como 100 historias. A partir de ese Decamerón surja en el último cuento de Boccaccio la figura de Griselda. Griselda es una figura muy interesante porque es una mujer de la total paciencia, abnegación, de tal forma que el marido no para de ponerla a prueba. Y además de forma fuerte, ¿no? Dice que ha matado a sus hijos, o ella entrega a sus hijos porque él dice que los va a matar, no los mata, es decir, luego dice que se va a casar con otra persona, y ella, en todo caso, él le va dando órdenes y ella va aceptando, hasta que al final el marido dice, mira, todo ha sido una farsa. Como para probarte. Sí, es como una prueba exagerada, ¿no? No he leído la obra de Boccaccio. O sea, que es una heroína, Griselda. Es una heroína, es cristiana, es decir, es una persona que aguanta todo y luego tiene una recompensa final, que es lo que creo que pasa en este mundo, que sí, todo el dolor tendrá una recompensa positiva, ¿no? Y a ese respecto, pues por ejemplo, se hicieron muchas obras. Una de ellas, una ópera de Antonio Vivaldi, que la compuso en 1735, que era también una época de una terrible pandemia de gripe en Europa. Es decir,
Entonces, claro, la gente conectó lo de la peste negra medieval con la historia que estaba ocurriendo en ese momento en la Italia, ¿no? Y podemos escuchar un trocito de una gran cantante que es Cecilia Bartoli, cantante actual, cantando un trocito de esa Grisela. Vamos a escucharlo y vamos a verlo también. Respiración. Sí. O sea, interpretar eso, es que me he transportado a un jilguero, me he transportado a un ruiseñor. Efectivamente, canta como un pajarito. Es impresionante el dominio que tiene de su voz Cecilia Bartoli, y gracias por habernos compartido esta obra. Oye, hablando de la Griselda, también me he acordado del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, porque precisamente la protagonista es una mujer, es una heroína. En este caso, pues, bueno, José Saramago hace algunas cosas originales en la novela. Uno es que no tiene puntuación, es una novela que la lees y no tiene puntuación. Es impresionante cómo tú piensas, no se va a poder leer bien, y la lees bien. Lo otro es el realismo. Es una pandemia también, el ensayo sobre la ceguera, en este caso de una ceguera blanca. La gente queda ciega y es una especie de virus que se contagia y comienza con un conductor que queda ciego, y de ahí poco a poco vas viendo cómo se extiende. Y otra originalidad de la obra es que José Saramago no le pone nombre a los personajes, sino que los describe como, pues, el taxista, o la mujer del médico es la protagonista, la mujer del médico. Sí. Y tiene, bueno, momentos que te metes tanto dentro de lo que está sucediendo que te da hasta un poco de agobio, de claustrofobia. Parece que estás oliendo lo nauseabundo del lugar donde han metido a todos los ciegos y los han dejado allí, imagínate, y tienen que apañárselas para todo. Y no digo más, pero también una mujer de carácter formidable, la mujer del médico de esta novela de José Saramago. Si tienes estómago, Pepi, recomendable. si tienes estómago. Y otra obra que tiene que ver con pestes, Javier, con en este caso plagas, ¿no? Sí, La peste de Albert Camus, que es un autor muy reconocido dentro de la literatura francesa, del existencialismo, ¿no? El autor, él se consideraba, yo creo que ateo o agnóstico, pero en esa obra pues se ve un poco es un doctor, el protagonista, que está viendo que bueno, pues, que la población es diezmada y que no encuentra una solución, no encuentra una salida, no entiende el porqué, ¿no? Y es lo que a veces nos pasa, que no sabemos el porqué. Hay un trozo musical, pero es más complejo de escuchar porque es de un compositor, digamos, ya contemporáneo, catalán, se llamaba Roberto Gerard, pero pero yo creo que es muy bueno diseñando el ambiente sonoro de una peste, ¿no?
Parece que nos mete dentro de una película de terror. Entonces, basado en la novela. Está basado en la novela, sí, es una obra. Compone esta obra sinfónica. Sí, efectivamente. Vamos a Pepi, ¿nos ayuda a escucharla, por favor? Y con esta ya nos tenemos que despedir. Venga. Sí, la Orquesta Sinfónica de la BBC y la Orquesta de Jóvenes Nacional de España están detrás de esas notas y me parece que es una música de película de terror, ¿no? Sí, sí. Transmite el dolor, transmite quizás lo que has hablado de la obra de Saramago, ¿no? Esa ceguera, esa que no hay escapatoria. Por eso yo creo que la mayor ceguera en este mundo está en no ver. En no tener esperanza. En no tener esperanza, en no ver que hay un Dios, que todo va a tener una consecuencia favorable al final. Yo quiero terminar con un versículo porque, Claro que sí. Mira, tengo aquí abierta mi Biblia en el Salmo 29, versículo 10, que dice: el Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. O sea, recordad que aún en el diluvio el Señor seguía siendo Rey y estaba por encima de aquella lluvia torrencial y también por encima de toda plaga, de toda peste, en este caso de esta pandemia. Él está por encima y Él quiere darnos fuerza y paz a todos los que ponemos en Él nuestra confianza. Efectivamente. Nada, pues nos vemos en la próxima ocasión de Mentes Inquietas, que ya sumaríamos el programa número 9, Javier, y por ahí tenemos ya varias sugerencias de hablar de dinosaurios. Hoy nos ha también surgido la idea de hablar de América. El movimiento América, muy interesante. La colonización, la conquista, las barbaridades que hicieron todos los pueblos que conquistaron. Así y es. también hubo dentro de eso beneficios, ¿no? Buena gente que dio el paso a viajar al otro lado del mundo. Nada más, un abrazo muy fuerte y gracias por vuestra atención y por ser con nosotros Mentes Inquietas. Hasta la próxima, Javier. Hasta la próxima.